Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Saludos amigos, una temporada más con todos vosotros. Nosotros, Paco y yo, y Paquito, el sacristán, encantado de poder volver a hacer estos programas. Sinceramente, echábamos de menos los programas, sobre todo os echábamos de menos a vosotros. Gracias a Dios, y a pesar de todos los pesares de pandemias y demás, aquí estamos. Como verán, felices. Como he dicho, encantados de volver a estar aquí. Bueno, sin más preámbulo, porque ya me conocen y puedo estar hablando una hora, y no se trata de eso. Sumario. Como es costumbre, verán que en principio, más o menos, vamos a seguir un camino similar al de años pasados. Pero antes quisiera hacerle una advertencia. Verán, casi hace 13 años que estamos haciendo estos programas. Se dice pronto, ¿eh? Un poco antes de empezar, hablando con mi amigo Paco, decíamos, oye, que esto no es de ayer, ni de antes de ayer. Esto, si recuerdan y nos han visto, empezó con el antiguo párroco, al que todos queremos mucho, Gonzalo. Fue con él, y de eso hace ya años, ¿verdad? Pues fíjense qué felicidad. Aquí seguimos, sobre todo por vosotros. Egoístamente también un poco por nosotros. Bien, lo que decía, el sumario. Ya saben, Jesucristo nos habla en el Día del Señor. El Evangelio del domingo, y en este caso por nuestro párroco José Amalio. Después hablamos. Saben que antes eran noticias, ahora hablamos. También habrá noticias y alguna que otra cosilla más. Y finalmente, pues bueno, terminaremos, nos despediremos y continuaremos otro día. De nuevo, gracias por estar ahí. Amigos, me uno al saludo que ha hecho hace un momentito Rafael para nuestra web, para nuestro programa de Una Ventana al Mundo abierta, o sea, Una Ventana al Mundo desde el Evangelio. Hemos tenido la suerte nuevamente de poder estar con todos ustedes y, como bien ha dicho Rafael, lo echábamos de menos. Lo echábamos de menos, os echábamos de menos a ustedes y echábamos de menos también este ratito en el que tratamos de compartir y llevar pues cositas de nuestra iglesia, cositas de nuestras parroquias y de la Iglesia Universal, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias por estar ahí y por hacer posible que nosotros también estemos ahí con todos ustedes. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Queridos hermanos, inauguramos otra temporada de nuestro comentario al Evangelio, una ventana al mundo desde el Evangelio, y lo hacemos presididos durante todo este año por esa promoción que ha hecho el Papa del Sínodo Universal y que se ha fraguado en esa primera fase del sínodo diocesano. Esto es muy importante. Es una oportunidad, es un aliento fresco del Espíritu que nos hace preguntarnos cómo está la Iglesia y cómo debe de ser la Iglesia para los tiempos que corren. Es verdad que hay cosas esenciales que no podemos cambiar, pero hay una gran parte de costumbres, de tradiciones que pueden cambiar para mejorar la vida de la comunidad cristiana, de la Iglesia. Hoy vamos a compartir en este 32º domingo del tiempo ordinario el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, versículos 38 al 44, que dice así: Jesús, instruyendo a la gente, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje
y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de la viuda y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado frente al tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta mujer que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Bueno, pues caemos en la cuenta de que vivir en cristiano no es una competición de ver quién más, quién da más, sino que es una cuestión de actitud. ¿Cómo es nuestra actitud de vida? ¿Somos generosos, lo generosos que podemos, sin entrar en la casuística? Es curioso que el Evangelio cuestiona elementos muy, muy religiosos, que a veces son una tentación para todos nosotros. Aparentar, quedar bien delante de los demás, ser considerados por los demás, ostentar primeros puestos, aprovecharse económicamente de esos primeros puestos. Fijaros que son unas tentaciones que nos pueden afectar a todos, en especial todos aquellos que estamos al frente de la Iglesia. Y tenemos que cuestionarlo, porque también ahí tiene que llegar la transformación de la Iglesia, esa transformación que el sínodo nos está pidiendo. Pero es una transformación no de un lema, sino de actitudes. Y Jesús va a presentar un ejemplo real. Está en el templo, está viendo qué ocurre y ve 2 actitudes. Gente que echaba mucho dinero, gente pudiente que echaba mucho dinero, lo cual nos puede decir, hombre, qué generoso esa gente, ¿no? Y en parte es generoso, es un acto generoso. Pero, sin embargo, Jesús no se queda en el cuánto, sino el quién ha sido y con qué actitud. Y nos encontramos con una mujer pobre, una viuda, pobre socialmente, no tenía el apoyo de los suyos, de su marido, una mujer empobrecida. Dice que esta mujer echó muy poco, 2 monedillas, pero sin embargo lo que echó era todo lo que tenía. Y esto hace que Jesús considere que esa mujer ha dado más que los demás, porque es cuestión de actitud de vida, no es cuestión de yo más que tú, sino cómo nos ponemos nosotros ante el arca, ante Dios. Y si nosotros damos todo lo que podemos, vamos a pedirle al Señor que dejemos que nuestra vida se transforme a la luz del Espíritu Santo, que no nos quedemos acomodados en esta religiosidad, en esta iglesia que conocemos, sino que siempre intentemos ser mejor.
rezamos profundamente por el sínodo diocesano, para que el Señor nos dé la valentía necesaria para romper con todo aquello que nos pesa y que a veces nos obstaculiza para vivir el Evangelio en los tiempos actuales. A todos, gracias por estar aquí y, como siempre, que seamos felices haciendo felices a los demás. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. Hemos dicho que hablamos. Si ustedes tienen buena memoria, que estoy seguro que la tienen, cuando me escuchen lo que voy a leer, porque de memoria no quiero hacerlo, porque posiblemente me equivocaré, y como es muy reciente, hemos celebrado el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, yo quisiera hacer hoy un poco de memoria sobre un difunto, que si no está difunto le falta poco, y entre todos a lo mejor podemos resucitarlo. No, cuidado, no se alarmen. Cuando he dicho esto de resucitar, a lo mejor algunos de ustedes, ¿a dónde van? No, ya verán. Dice así, les digo el encabezamiento, pues verán, la triste muerte del sentido común. Sí, del sentido común, de aquellos que desgraciadamente usamos poco. Verán, lloramos casi la muerte del sentido común, que durante muchos años ha estado con nosotros. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años tenía, puesto que los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido en los vericuetos de la burocracia. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como, por ejemplo, que hay que trabajar para poder tener un techo propio sobre la cabeza. ¿Les suena? Hay más. Que se necesita leer todos los días un poco, sentido común. Saber por qué los pájaros madrugan para coger lombrices. Seguro que ustedes entienden perfectamente lo que acabo de decir. Y también por reconocer la validez de frases tales como la vida no siempre es justa y tal vez haya sido yo el culpable. Podríamos hacer esto larguísimo. Quedamos ahí. La salud del sentido común empezó a deteriorarse y se ha ido deteriorando cuando se aplicaron reglas tan bien intencionadas, pero no eficaces. Informes respecto de un niño de solo 6 años acusado de abuso sexual por haber dado un beso a una compañera de clase. Adolescentes que debieron irse a otro colegio por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga, y una maestra, por ejemplo, despedida por reprender a un alumno indisciplinado, solo hicieron que empeorara la condición del sentido común. Sentido común perdió terreno cuando los padres atacaron, por ejemplo, a los maestros solo por hacer el trabajo en el que ellos fracasaron: disciplinar a sus ingobernables hijos. Esto podríamos ampliarlo y discutirlo muchísimo. Puede que le suene. Declinó todavía más el sentido común cuando las escuelas debieron requerir un permiso de los padres, por ejemplo, para poder administrar una aspirina, para poder poner una tirita, o, aunque esto sí no podían informar a los padres, sin embargo, si una de sus alumnas estaba embarazada y quería abortar. Fíjense qué cosa tan curiosa. He puesto, por ejemplo, la escuela, pero si nos vamos al país donde vivimos y la legislación en la que estamos, de que hay jóvenes que no pueden votar hasta determinada edad, pero sin embargo sí pueden abortar, al parecer. A lo mejor me estoy pasando, creo que no. Aunque no tengan la edad para votar, cosa que yo no he podido entender. Mi sentido común debe funcionar de una forma rara. ¿Cómo se nos muere? Pues miren, sentido común perdió el deseo de vivir cuando los 10 mandamientos se convirtieron en material risible, algunas iglesias en negocios, y los criminales empezaron a recibir mejor trato que sus víctimas. Ojo, que ahora vienen cosas duras. Para sentido común fue un duro golpe
que uno ya no pueda defenderse de un ladrón en su propia casa, pero que el ladrón pueda demandarnos por agresión. Y que si un policía ataca o, desgraciadamente, mata a un ladrón, incluso si éste estaba armado, sea inmediatamente investigado por exceso de defensa cuando no acusado de gatillo fácil. Algunos de ustedes puede que se lleven las manos a la cabeza, pero basta con que lean los periódicos de estos últimos años y los que vengan para verán que son casos como este. Los sobrevivieron, sin embargo, 3 hermanastros. Fíjense cuáles son los hermanastros. Conozco mis derechos. Esa frase la aplicamos o la aplican. El otro tiene la culpa. Y ya el colmo. Yo soy una víctima de la sociedad. ¡Hala! Esos son los hermanastros del sentido común. Así va, así se nos muere el sentido común. Resulta que no hubo mucha gente en su funeral, porque muy pocos se han enterado de que ha fallecido. Sin embargo, queremos ser optimistas. Pensamos que entre todos los podemos revivir. El sentido común, el que traemos desde casi cuando nacemos, y el que estamos aplicando muchas veces sin querer continuamente. Usémoslo. Miren que no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de estudios, estoy hablando de que pensemos las cosas, de que actuemos según nuestra conciencia y según el sentido común. Disculpen que haya sido tan pesado, pero es que me parece importante que no se nos muera el sentido común, porque sin él ya andamos regular, yo peor que muchos, pero podríamos andar bastante peor. Saludos, amigos. Ha dicho Rafael, hablamos. ¿Y de qué hablamos esta semana, aparte de lo que ya nos ha contado Rafael del sentido común? Pues yo voy a ser un poquitín pesado. Seguimos hablando del sentido común. ¿Y cuál es el sentido común en esta fiesta que se nos viene este domingo? Que es la Iglesia diocesana. Pues nada, que la Iglesia es una cuestión de nosotros, los cristianos, los que participamos, los que vivimos la Iglesia, porque estamos en una Iglesia, como dice el eslogan de este año, en una Iglesia de 24/7. Y ustedes dirán, ¿24/7? Pues sí, es una Iglesia, y ustedes lo saben perfectamente, que está 24 horas al servicio los 7 días de la semana. Podría haber sido 24/365, pero bueno, dicho de 24/7, los 7 días de la semana, por las 52 semanas que tiene el año o las 53 semanas que tiene el año, pues miren ustedes, tenemos el 24/365. ¿Por qué? Porque todos los días de la semana nuestra Iglesia está a nuestro servicio. A nuestro servicio para orar. Los sacerdotes están para ayudarnos en los momentos difíciles, para la confesión, para los bautismos, para las bodas, incluso para la muerte. Hemos celebrado el Día de los Difuntos, incluso para eso, para acompañarnos. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que estar al servicio de la parroquia y sustentar la parroquia. Así que tengámoslo en cuenta. Este domingo, Día de la Iglesia diocesana, sabiendo que tenemos y participamos de una Iglesia 24/7. Así que ahí queda. Ese es nuestro hablamos de esta semana. Hemos llegado al final. Hemos quitado alguna cosita que ya veremos, según se vayan dando los programas, si recuperamos o no, como ese tuit del Papa Francisco que teníamos en temporadas anteriores. Estamos ahí dándole vueltas y vueltas a ciertas cosas, pero bueno, en principio lo dejamos aquí. Le decimos que muchísimas gracias, que si Dios quiere el próximo programa estaremos con ustedes también la próxima semana y que si hay alguna novedad, por supuesto, se la vamos a hacer llegar con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor hacia todos ustedes y sobre todo nuestro respeto. Eso está clarísimo. Así que hasta la próxima semana, amigos.
Hemos escuchado Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de Coín.